Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy hablaremos de asesinos que rompieron familias desde adentro, dejando un vacío imposible de reparar. Apoya con tu like. Cuéntanos desde dónde nos ves y acompáñanos, porque detrás de cada caso hay heridas que siguen abiertas. Comenzamos con los casos. Era lunes por la mañana, en una casa tranquila de Yukon, un suburbio al oeste de Oklahoma City. Un niño de 10 años se despertó en su habitación, sin saber que el mundo tal como lo conocía había desaparecido durante la noche. La puerta cerrada de su cuarto, el ventilador encendido y el silencio inusual fueron los únicos testigos que lo mantuvieron con vida. Caminó por el pasillo, abrió la primera puerta y encontró los cuerpos sin vida de su familia. Su madre, sus hermanos, su padre, todos muertos. Él fue quien llamó al 911 y fue él quien, con solo 10 años, dio inicio a la investigación de uno de los asesinatos familiares más perturbadores del último tiempo. A las 9:35 de la mañana del 22 de abril de 2024, la policía de Oklahoma City recibió una llamada de emergencia que no se parecía a ninguna otra. En ella, un niño decía que había encontrado muertos a todos los miembros de su familia. La llamada fue enviada de inmediato a la unidad de homicidios. Los agentes llegaron poco después a la dirección indicada, cuadra 2800 de Mirage Street, una zona residencial de clase media en la localidad de Yukon. Los oficiales entraron con cautela, preparados para cualquier escenario. Lo que encontraron fue una escena desoladora. En la planta baja, en una de las habitaciones, estaba el cuerpo sin vida de Lindsay Candy, de 39 años. Había sido asesinada a tiros. Cerca de ella, en distintas habitaciones del mismo piso y del segundo nivel de la casa, estaban los cuerpos de sus hijos. Dylan, de 18 años. Ethan, de 14, y Lucas, de 12. Los tres también habían sido ejecutados con disparos. En otro punto de la casa yacía el cuerpo de Jonathan Candy, el padre, de 42 años. Junto a él, el arma. No había señales de forcejeo. No había indicios de entrada forzada. No había testigos. Solo un niño de 10 años que había estado dormido mientras su padre, durante la madrugada, asesinaba uno por uno a cada miembro de su familia y luego se quitaba la vida. Los cuerpos mostraban signos claros de haber sido asesinados mientras dormían. Algunos estaban en sus camas, otros cerca de ellas. Ninguno había tenido tiempo de defenderse. Las autoridades establecieron que los asesinatos ocurrieron durante la madrugada, probablemente entre las 2 y las 4 a.m. La casa estaba cerrada por dentro. No hubo llamadas previas al 911, nadie en el vecindario reportó disparos. Los vecinos dijeron no haber oído nada. La casa tenía buena aislación acústica y la noche había sido silenciosa. Los oficiales que llegaron primero a la escena activaron el protocolo de homicidio múltiple con presunto suicidio del agresor. A los pocos minutos, la vivienda fue acordonada y llegaron unidades forenses, investigadores, agentes especializados en crímenes violentos y personal de apoyo psicológico para el menor. El niño, el único sobreviviente, fue llevado bajo custodia de protección infantil y entrevistado horas más tarde. Confirmó que la noche anterior había escuchado a sus padres discutir, pero no supo decir por qué. Se había quedado en su cuarto con la puerta cerrada y el ventilador encendido. No oyó los disparos, no escuchó los gritos, no se despertó hasta que ya era de día. Solo al salir de su cuarto encontró los cuerpos. Durante la revisión de la vivienda, los forenses recogieron pruebas balísticas, huellas, rastros de sangre y múltiples indicios que confirmaban lo que ya se sospechaba. Jonathan Candy había disparado contra su esposa primero, luego contra sus 3 hijos mayores, y finalmente se había quitado la vida. El arma estaba registrada a su nombre, era una pistola semiautomática de uso común. No había notas de suicidio, no había mensajes explicativos, no había testamento, solo muerte. Al día siguiente, la policía ofreció una rueda de prensa breve. El sargento Gary Knight, portavoz del Departamento de Policía de Oklahoma City, confirmó la identidad de las víctimas y del agresor. Dijo que no había indicios de participación de terceras personas y que la investigación preliminar apuntaba a un caso de asesinato múltiple seguido de suicidio.
Las preguntas empezaron a acumularse de inmediato. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había desencadenado esa matanza? ¿Había señales previas? ¿Había antecedentes de violencia doméstica? La respuesta fue no. Ninguna. Nunca hubo reportes previos de violencia en esa casa, ni llamadas por disturbios, ni quejas de vecinos, ni denuncias formales. Ninguna alerta en los registros policiales. Durante semanas, los investigadores intentaron reconstruir la vida de la familia Candy antes de la tragedia. Querían entender si había algo, por pequeño que fuera, que permitiera anticipar lo que estaba por pasar. Hablaron con vecinos, amigos, compañeros de trabajo, maestros, parientes lejanos. Cada conversación abría una puerta, pero ninguna conducía al motivo. Lindsay Candy era madre de 4 hijos. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a su familia. Trabajaba como asistente administrativa en una clínica local y organizaba su rutina en torno a las actividades de sus hijos. Tenía un carácter reservado, pero era muy apreciada por quienes la conocían. Participaba en reuniones escolares, llevaba a sus hijos a prácticas deportivas y rara vez faltaba a los eventos escolares. Dylan, el mayor, tenía 18 años, estaba en su último año de preparatoria. Jugaba al fútbol americano, era aplicado en clases y había comenzado el proceso de admisión universitaria. Había mostrado interés en estudiar ingeniería en la Universidad Bautista de Oklahoma. Sus profesores lo describieron como responsable y enfocado. No tenía historial disciplinario y era considerado un ejemplo entre sus compañeros. Ethan, de 14 años, asistía a la secundaria. Era un niño tranquilo, más reservado que su hermano mayor, pero con buen desempeño académico. Participaba en actividades extracurriculares y, según varios testimonios, tenía una relación muy cercana con su madre. Le gustaba la tecnología y los videojuegos. Lucas, de 12, era el más inquieto de los 3 hermanos mayores. Cursaba primer año de secundaria. Sus amigos dijeron que era divertido, hablador y lleno de energía. A menudo lo veían en el parque del vecindario, jugando con otros niños. El menor de todos, el único sobreviviente, tenía apenas 10 años. Su nombre se ha mantenido en reserva por razones legales y de protección. Se sabe que compartía habitación con Lucas hasta hace pocos meses, pero luego pidió su propio cuarto, algo común en niños de esa edad. Ese cambio, sin saberlo, lo salvó. Jonathan Candy, el padre, tenía 42 años. Trabajaba como ingeniero de video para Cox Media Group, una empresa de telecomunicaciones. También tenía un empleo a medio tiempo en el Paycom Center, donde prestaba servicios técnicos durante los partidos del Oklahoma City Thunder. Sus horarios eran exigentes, pero solía regresar a casa cada noche. Según compañeros de trabajo, era una persona meticulosa, algo callada, pero profesional. Nunca dio señales de estar al borde de una crisis. Sin embargo, algunos familiares cercanos mencionaron que en los últimos meses, Jonathan había estado más irritable. Había tenido discusiones con Lindsay, aunque no de forma violenta. Las diferencias giraban en torno a la economía del hogar, las decisiones sobre el futuro de los hijos y la carga mental del trabajo. Según una tía de Lindsay, ella le había confiado hace tiempo que Jonathan se mostraba más distante, que ya no compartían mucho, que él estaba cada vez más ensimismado. Pero nunca habló de miedo. Nunca lo señaló como alguien agresivo. No existían denuncias previas por violencia doméstica. No había antecedentes policiales. Los vecinos dijeron que veían a la familia salir junta, ir al supermercado, asistir a partidos escolares. No eran muy sociables, pero tampoco aislados. Una familia normal, como muchos la describieron. La economía del hogar no era abundante, pero tampoco había señales de crisis. La hipoteca de la casa estaba al día. Los autos eran funcionales. No había deudas en colecciones ni embargos. Los niños estaban bien vestidos, asistían regularmente a clases y participaban en actividades escolares. Nadie mostró signos de negligencia. Nadie pidió ayuda. Nadie se quejó. En los días posteriores al crimen, los investigadores revisaron los historiales médicos. No encontraron diagnósticos graves en Jonathan. No había registro oficial de tratamiento por depresión, ansiedad o trastornos mentales. No tomaba medicamentos psicotrópicos. Tampoco había visitas recientes a servicios de salud mental. Pero familiares especularon que podía estar pasando por una depresión no diagnosticada. Uno de sus hermanos dijo que Jonathan parecía apagado desde hacía semanas, que no hablaba tanto como antes,
que en el último encuentro familiar había estado distante, pero no alarmante. En el entorno laboral tampoco se encendieron alertas. Uno de sus supervisores en Cox Media dijo que Candy era puntual y cumplidor. No había problemas de rendimiento. No se quejaba de su vida personal. Nunca pidió licencia por estrés. En el Paycom Center, donde trabajaba en los días de partido, tampoco se detectaron cambios. Sus compañeros dijeron que incluso había comentado sobre los planes de Dylan para ir a la universidad. La relación con Lindsay, según lo que pudo reconstruirse, había comenzado en la universidad. Se conocieron jóvenes, se casaron pronto y tuvieron a su primer hijo cuando ambos estaban en la mitad de sus 20s. Llevaban más de 18 años casados. Ninguno tenía parejas anteriores conocidas ni había sospechas de infidelidad. Pero según una amiga cercana de Lindsay, en los últimos años la relación se había vuelto monótona. Ella le decía que a veces sentía que estaban juntos solo por los niños. Nunca habló de divorcio. Nunca hubo abogados. Nunca hubo separación temporal. Solo diferencias sin resolver. Algunos investigadores llegaron a la hipótesis de que Jonathan podría haber tenido una crisis psicológica abrupta, una especie de colapso interno que desembocó en el crimen. Pero sin evidencia directa, sin carta, sin confesión, sin testigos, la teoría no podía ser confirmada. La policía dejó constancia de que no había motivo claro ni móvil económico, que fue, en palabras del sargento Gary Knight, una tragedia inexplicable. Y esa fue la etiqueta con la que se cerró el expediente. Hasta hoy, nadie ha logrado responder con certeza qué pasó la madrugada del 22 de abril dentro de esa casa. El niño sobreviviente fue acogido por familiares maternos. Está bajo terapia psicológica y protección estatal. Se mantiene alejado de los medios. Su identidad fue resguardada desde el primer día. Según allegados, está siendo criado en un entorno seguro, sin exposición, con el acompañamiento constante de especialistas. El vecindario de Mirage Street nunca volvió a ser el mismo. La casa fue clausurada y permanece vacía. Los vecinos colocaron flores, cartas, velas. Algunos se mudaron poco después. Otros no han vuelto a hablar del tema. La comunidad escolar de Mustang realiza cada año un acto simbólico en memoria de Dylan, Ethan y Lucas. Pero más allá del dolor, permanece la ausencia de respuestas. Una llamada entra a la central de emergencias de Dunedin a las 7:09 de la mañana. La voz de un joven suena entrecortada, casi apagada. Dice solo 5 palabras. They're all dead. They're all dead. Están todos muertos. La operadora intenta calmarlo. Le pregunta qué pasó. Él no da una respuesta clara. Solo repite que están muertos, que se trata de su familia y que está solo. 25 minutos antes, en esa misma ciudad costera al sur de Nueva Zelanda, todo estaba en silencio dentro de una casa ubicada en el número 65 de Every Street. Una casa antigua, de madera, con 2 pisos mal distribuidos, muebles viejos, humedad en las paredes y poco mantenimiento. En su interior, los 5 miembros de la familia Bain yacían muertos. Todos habían recibido disparos en la cabeza con un rifle calibre 22, todos menos uno. David Bain, de 22 años, era el hijo mayor. Esa mañana, como cada lunes, había salido a repartir periódicos por su ruta habitual antes del amanecer. Regresó a casa a las 6:44. Según él, fue entonces cuando se encontró con la escena. La puerta de la lavandería estaba abierta. Subió las escaleras. Había sangre en el suelo. Y cuando llegó a la habitación de su madre, Margaret, la encontró sin vida, en su cama, con un disparo en la cabeza. Al continuar revisando, encontró a su hermana Laniet en la misma condición. Luego a Arawa, luego a Stephen. Y por último, al llegar al salón donde dormía su padre, Robin, lo vio también muerto, con el rifle a su lado. La policía llegó poco después de la llamada. Fueron los primeros en entrar y asegurar la escena. El panorama era dantesco. Margaret, de 50 años, estaba recostada sobre su cama, cubierta por una colcha azul clara, con un disparo detrás de la oreja izquierda. La habitación era un desastre. Había ropa en el suelo, papeles y botellas vacías. En el pasillo,
se encontraron manchas de sangre. Laniet, de 18 años, yacía boca abajo en su cama. Había recibido 3 disparos, uno en la mejilla, uno en la cabeza y otro a través de la mejilla contraria, como si quien disparó hubiera estado a su lado o incluso encima. La sangre había empapado la almohada. Aragua, de 19 años, estaba tendida en el suelo de su habitación, como si hubiese intentado escapar o suplicar. Recibió un solo disparo en la cabeza, detrás de la oreja. Stephen, de apenas 14, fue hallado en el suelo junto a su cama, en ropa interior, con signos de lucha. Había sangre por todas partes. Presentaba heridas defensivas en las manos y un disparo en la parte superior de la cabeza. El cuerpo de Robin Bain, el padre de 58 años, estaba en una pequeña sala junto al ordenador de la familia. Tenía un disparo en la cabeza. El rifle calibre .22 estaba junto a su cuerpo y a su lado también se encontraba el silenciador del arma. No parecía haber señales de lucha en esa habitación. La escena daba la impresión de un suicidio. Pero pronto comenzaron a surgir preguntas. El rifle tenía huellas dactilares de David. El silenciador tenía restos de sangre de Stephen. Había una lente de gafas rota en la habitación de este último. David usaba gafas. Una de sus lentes había desaparecido días antes, según él. Y además, cuando la policía revisó el ordenador que estaba encendido, encontraron una frase escrita en la pantalla. "Sorry, you are the only one who deserved to stay." Lo siento, tú eras el único que merecía quedarse. David fue llevado para interrogarlo. Parecía tranquilo, cooperativo. Repitió su rutina con detalles. Dijo que había salido de casa a las 5:03, que terminó su ruta de reparto a las 6:44, que al regresar notó la puerta abierta, que encontró los cuerpos, que entró en estado de shock, que llamó a emergencias lo antes que pudo. Los oficiales anotaron sus respuestas. Pero al revisar los horarios, surgió otro problema. Había una ventana de tiempo de 25 minutos entre su llegada y la llamada. 25 minutos que él no podía explicar con precisión. Los forenses procesaron la escena en los días siguientes. El arma utilizada pertenecía a David. Era un rifle calibre .22 que él usaba para prácticas de tiro. Las balas coincidían. No había señales de entrada forzada en la casa. Ninguna cerradura había sido forzada. Todos los miembros estaban en pijama, excepto David. Sus ropas no tenían sangre visible. Pero el lente hallado en la habitación de Stephen generó dudas. No estaba roto por el impacto. Estaba desensamblado, como si se hubiera caído y pisado. Y el marco coincidía exactamente con el modelo de gafas de David, quien no supo explicar por qué uno de sus lentes apareció allí, en la habitación donde Stephen había peleado por su vida. En un inicio, algunos oficiales consideraron la posibilidad de un asesinato múltiple seguido de suicidio, cometido por Robin Bain. Era el único adulto que no tenía una coartada esa mañana. Dormía en una especie de habitación improvisada en la planta baja, después de haberse separado de su esposa. El matrimonio estaba en crisis. Margaret se había vuelto profundamente religiosa, y Robin dormía separado desde hacía meses. También había rumores sobre una posible relación incestuosa entre Robin y su hija Laniet, que la joven habría revelado días antes a amigos cercanos. El hecho de que Robin muriera con el rifle a su lado alimentó esta hipótesis, pero había inconsistencias. Para empezar, el rifle tenía el silenciador puesto cuando fue usado. Con el silenciador colocado, el arma no podía dispararse cómodamente en la posición en que se encontró a Robin. La trayectoria del disparo tampoco coincidía con un suicidio típico. Además, la presencia de sangre en el silenciador y en la habitación de Stephen sugería que este accesorio había sido colocado antes del disparo final. Las huellas en el arma correspondían principalmente a David, y el mensaje en el ordenador había sido escrito después del último disparo. Para que Robin lo hubiera escrito, habría tenido que dispararse, morir instantáneamente y luego dejar el mensaje. Algo imposible. 2 semanas después de la masacre, David Bain fue arrestado. Lo acusaron de haber matado a sus padres y a sus 3 hermanos la mañana del 20 de junio de 1994. El país entero quedó conmocionado. La familia Bain era vista como una familia reservada, de clase media, con una vida aparentemente tranquila.
Nadie entendía cómo el joven estudiante de música, amante del teatro y el voluntariado, podía haber cometido algo así. El juicio comenzó en 1995. La fiscalía presentó todos los elementos físicos recogidos en la escena. Explicaron el tiempo no justificado en la mañana, el mensaje en la computadora, las huellas, la lente, el arma. Dieron a entender que David había planeado los asesinatos, que había matado primero a su madre, luego a sus hermanas, luego a su hermano menor, quien opuso resistencia, y por último esperó a su padre para matarlo y simular un suicidio, que escribió el mensaje en la computadora con intención simbólica, que se deshizo de cualquier prenda manchada, que salió a hacer su reparto como si nada hubiera pasado. La defensa alegó lo contrario, que Robin era un hombre perturbado, que había abusado de la Niet, que estaba deprimido, aislado, viviendo en condiciones miserables dentro de su propia casa, que el mensaje fue escrito por él, que la policía se apresuró a señalar a David por no comprender el trauma que estaba viviendo, que el caso estaba lleno de errores, que la casa había sido mal resguardada, que la escena fue destruida cuando se ordenó demoler la vivienda apenas días después del crimen. Pero nada de eso convenció al jurado. El 29 de mayo de 1995, David Bain fue declarado culpable de los 5 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 16 años antes de tener derecho a libertad condicional. David fue llevado a prisión, mientras el país entero seguía dividido entre quienes creían en su culpabilidad y quienes creían que se había condenado al hombre equivocado. Durante los años siguientes, la historia de la familia Bain permaneció latente en la conciencia pública de Nueva Zelanda. Para muchos era simplemente el caso más trágico y perturbador de su generación. Para otros, una herida mal cerrada, con demasiadas preguntas sin respuesta. En medio de todo eso, una figura emergió como clave para el resurgimiento del caso: Joe Karam. Karam había sido una figura deportiva popular en el país, un exjugador profesional de rugby, pero con el tiempo se convirtió en el principal defensor público de David Bain. Estaba convencido de que el juicio había estado lleno de errores, que la evidencia había sido mal manejada y que David era inocente. Karam dedicó años a investigar el caso por su cuenta, a recopilar documentos, a contactar testigos y a presionar para que se revisara la condena. Publicó varios libros al respecto. No ganaba nada con hacerlo, pero su insistencia generó un cambio. En el año 2003, después de varios intentos fallidos de apelar, se logró presentar el caso ante el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido. En ese momento, el máximo tribunal de apelación para Nueva Zelanda. La audiencia se celebró en Londres en 2007. Los abogados de David presentaron un dossier con más de 100 errores detectados en el proceso original. Argumentaron que se había omitido evidencia clave, que se había permitido que el jurado escuchara rumores no verificados, que se descartaron posibles muestras de sangre, que la policía había interferido indebidamente en la escena y que todo el proceso había estado marcado por prejuicio desde el primer día. El 10 de mayo de 2007, el Consejo Privado anuló la condena. Afirmaron que la evidencia no había sido evaluada con justicia, que había una posibilidad real de error judicial y que David Bain merecía un nuevo juicio. Fue liberado bajo fianza el 15 de mayo de ese mismo año, después de casi 13 años en prisión. Pero la historia no terminaba allí. Había que volver a empezar, esta vez con todas las cartas sobre la mesa. El nuevo juicio se programó para 2009, en Christchurch. Duró más de 3 meses. La fiscalía volvió a presentar el mismo argumento central, que David Bain había matado a su familia con sangre fría, y que había intentado ocultarlo todo con una escena manipulada. Aseguraron que la ausencia de sangre visible en su ropa no significaba que no hubiese sangre, que su comportamiento era incompatible con el shock, que los detalles del mensaje en la computadora, el lente en la habitación de Stephen y la manipulación del silenciador eran pruebas irrefutables. Pero esta vez, la defensa había reunido evidencia nueva y testigos más sólidos. Llevaron al estrado a forenses internacionales, expertos en informática, en armas, en comportamiento criminal. Presentaron teorías alternativas detalladas. Mostraron que Robin Bain tenía restos de pólvora en las manos,
que su estado emocional era inestable, que la nieta había hablado de su padre como un abusador, que la escritura en el ordenador podría haber sido realizada por Robin, que el horario del reparto de periódicos podía explicarse por errores en los relojes utilizados por la policía, que la lente de las gafas no probaba nada porque pudo haberse caído días antes. Cada duda fue sembrada con precisión. El jurado escuchó, evaluó y deliberó durante menos de un día. El 5 de junio de 2009, David Bain fue declarado no culpable de todos los cargos. La sala estalló en llanto. David bajó la cabeza. Estaba libre. Después de 15 años de lucha, 5 cuerpos, 2 juicios y una nación dividida, el hombre que había sido condenado por asesinar a su familia salió del tribunal como un ciudadano inocente. En las afueras, decenas de personas lo esperaban con carteles, abrazos, gritos de apoyo. Entre ellos estaba Joe Karam, quien nunca se separó de su lado. Poco después, David Bain presentó una solicitud de compensación al Estado por el tiempo que había pasado en prisión. El caso se volvió aún más polémico. Para recibir una compensación total, no bastaba con ser declarado no culpable. Debía demostrarse que había sido realmente inocente. El gobierno encargó un informe al ex juez del Tribunal Supremo de Canadá, Ian Binney. Tras meses de investigación, Binney concluyó que David Bain probablemente era inocente y que el proceso judicial había sido injusto. Recomendó que se le pagara una compensación significativa, pero el informe fue rechazado por la ministra de Justicia de Nueva Zelanda, Judith Collins, quien contrató a otro juez, Ian Callinan, para revisar todo nuevamente. Callinan llegó a una conclusión opuesta, que David Bain no había probado su inocencia más allá de toda duda razonable. El conflicto entre ambos informes paralizó el caso durante meses. Finalmente, en 2016, el gobierno decidió otorgarle a David un pago ex gratia, sin admitir responsabilidad alguna. $925,000 neozelandeses. David Bain no volvió a aparecer en público con frecuencia. Cambió de nombre. Se casó. Trató de llevar una vida silenciosa, pero el caso siguió siendo tema de debate en medios, universidades y foros judiciales. Se escribieron libros, se produjeron documentales, y en 2017 se lanzó un podcast llamado Black Hands que volvió a repasar todos los detalles del crimen. A pesar del veredicto de inocencia, muchos en Nueva Zelanda siguen divididos. Algunos creen que David Bain fue víctima de un error judicial, otros que fue un asesino que logró salirse con la suya. La casa de Every Street fue demolida poco después del crimen. No queda nada allí. Solo un terreno vacío, en un barrio tranquilo donde nadie habla mucho del pasado. Pero el recuerdo permanece. 5 personas asesinadas mientras dormían. Un país entero enfrentado durante décadas. Y un juicio que, hasta hoy, sigue sin una respuesta definitiva. Todo comenzó con una fotografía, un niño de ojos grandes, lágrimas en el rostro y los brazos estirados abrazando a un oficial de policía durante una protesta en Portland. Esa imagen recorrió el mundo como símbolo de esperanza, de unión en medio del conflicto racial. Lo que nadie sabía era que ese niño estaba atrapado en una historia que acabaría en una tragedia inimaginable. Porque detrás de esa imagen, detrás de esa familia que parecía ejemplar, se escondía una verdad que nadie quiso ver, hasta que ya era demasiado tarde. Jennifer y Sarah Hart vivían junto a sus 6 hijos adoptivos en Woodland, una pequeña y tranquila localidad al suroeste del estado de Washington. A los ojos del mundo, eran el modelo de familia moderna. 2 madres blancas, comprometidas, cariñosas, y 6 niños afroamericanos criados bajo un techo de tolerancia, amor y activismo. Las redes sociales eran su escaparate. Facebook mostraba fotos de excursiones, abrazos, celebraciones, frases motivacionales y una vida familiar tan perfecta que parecía sacada de un catálogo. Pero esa fachada tenía grietas, y esas grietas no tardarían en ensancharse. Jennifer Jean Hart y Sarah Margaret Hart eran ambas de Dakota del Sur. Jennifer era de Huron, Sarah de Big Stone City. Aunque algunas fuentes citan Ortonville, Minnesota,
adyacente a Big Stone City, como la ciudad natal de Sarah. Ambas mujeres eran las mayores de sus familias. Jennifer tenía 2 hermanos menores y Sarah tenía 3 hermanos pequeños. Jennifer asistió al Huron High School, Sarah al instituto en Minnesota. Las 2 mujeres asistieron y empezaron su relación en la Universidad Estatal del Norte, NSU. Sarah inicialmente había asistido a la Universidad de Minnesota por un semestre antes de transferirse a la NSU, mientras Jennifer empezó en la Augustana University antes de transferirse en 1999. Ambas mujeres se especializaron en educación primaria, con Sarah centrándose en educación especial. Después de que Sarah se graduara en 2002, Jennifer dejó la universidad sin graduarse. En 2005, Sarah solicitó a un tribunal local poder alterar su apellido para adoptar el de su pareja. En 2009 fueron a Connecticut para casarse. En ese tiempo era uno de los estados del país donde el matrimonio entre personas del mismo sexo había sido ya aprobado. En Facebook, Jennifer declaró que ambas habían vivido en el armario en Dakota del Sur y que cuando fueron a la universidad y salieron de él, perdieron amigos. Se mudaron a Alexandria, Minnesota, en 2004, donde ambas trabajaron en una tienda Herberger. En la nueva ubicación, decidieron mostrar abiertamente su relación. Jennifer tuvo varios trabajos hasta terminar como ama de casa desde 2006, mientras Sarah se convertía en gerente en Herberger. Después de un periodo residiendo en West Lynn, Oregón, las Hart se mudaron a un área no incorporada cerca de Woodland, Washington. Sarah se convirtió en gerente en una tienda Cole en Hazel Dell. La historia de los Hart comenzó en Minnesota. Fue allí donde Jennifer y Sarah, ambas de 30 y tantos, decidieron adoptar a su primer grupo de niños. Entre 2006 y 2009, consiguieron la custodia de 6 hermanos adoptivos procedentes del Sistema de Protección Infantil de Texas. Primero llegaron Marquis, Hannah y Abigail. Luego, Jeremiah, Devonte y Sierra. Los niños habían nacido en contextos complicados, con antecedentes de negligencia y pobreza. Pero en vez de encontrar estabilidad, salieron de una situación difícil para entrar en otra, más silenciosa y oscura. Ya en Minnesota, comenzaron a aparecer señales preocupantes. En 2008, Marquis, el mayor, fue encontrado con moretones en la espalda. Declaró que Jennifer lo había golpeado con un cinturón. La explicación oficial de las madres fue que estaban empleando métodos de disciplina por su comportamiento difícil. En 2010, una de las niñas dijo a su maestra que le pegaban con un objeto y que le tiraban la cabeza contra la bañera. Cuando los servicios sociales investigaron, las respuestas eran siempre las mismas. Los niños inventaban historias, querían llamar la atención. Sin embargo, en uno de esos casos, Sarah terminó reconociendo haber golpeado a una de las niñas. Fue condenada por violencia doméstica, recibió libertad condicional y tuvo que asistir a sesiones de manejo de la ira. Pero las consecuencias legales fueron mínimas y el patrón se repitió. Tras esa condena, la pareja decidió sacar a todos los niños del sistema escolar. Empezaron a educarlos en casa. Según afirmaron, querían protegerlos del bullying, del racismo, del sistema. Pero esa decisión también sirvió para aislarlos del contacto con cualquier adulto externo que pudiera notar algo extraño. Durante años nadie fuera de la casa pudo ver lo que realmente ocurría dentro. A medida que pasaban los años, la familia se mudaba con frecuencia. Primero Minnesota, luego Oregón, finalmente Washington. En cada estado, las autoridades llegaban a recibir reportes, pero nunca se construía un caso lo suficientemente sólido como para intervenir. La fachada era muy convincente. Eran activistas, acudían a manifestaciones, participaban en festivales, daban entrevistas sobre diversidad. Los niños eran educados para decir lo correcto ante cualquier adulto que les preguntara cómo estaban. Y quienes veían a la familia desde afuera veían solo lo que Jennifer y Sarah querían mostrar. Una imagen cuidadosamente diseñada de armonía, entrega y superación. Pero en 2017, algo se rompió. Una noche de agosto, Hannah, entonces de 16 años, escapó por la ventana de su habitación. Corrió hasta la casa de unos vecinos y, entre lágrimas, les suplicó: «Por favor, no los dejen que me devuelvan. Están abusando de mí». Dijo que sus madres les castigaban quitándoles la comida durante días, que les pegaban, que no les dejaban hablar entre ellos.
Cuando Jennifer llegó minutos después a buscarla, dijo que todo era una confusión, que Hannah tenía problemas emocionales y que no debían creerle. Pidió que no llamaran a la policía. Al día siguiente, los Hart aparecieron con una nueva historia. Que los niños eran difíciles, que estaban lidiando con traumas previos, pero que todo estaba bajo control. Poco después, otro vecino empezó a notar algo más. Devonte, el mismo niño de la fotografía, acudía todos los días a su casa pidiendo comida. Decía que no les daban de comer. A veces pedía frutas, a veces pan, a veces cualquier cosa que pudieran ofrecerle. El vecino empezó a documentarlo. Durante varias semanas, registró cada visita, cada conversación, hasta que finalmente, alarmado, decidió contactar a los servicios de protección infantil. El 23 de marzo de 2018, un trabajador social fue enviado al domicilio de los Hart en Woodland. Tocó la puerta. Nadie respondió. El coche familiar seguía estacionado en el camino de entrada, pero no había señales de movimiento. Se dejó una notificación. El plan era regresar unos días después. No hubo oportunidad. Para entonces, la familia ya estaba en la carretera. El 26 de marzo de 2018, una llamada al 911 alertó a las autoridades del condado de Mendocino, California. Un vehículo había sido hallado al pie de un acantilado costero, volcado boca abajo, destruido. Era una camioneta GMC Yukon XL, matrícula de Washington. No había huellas de frenado. No había señales de maniobra evasiva. Todo indicaba que el vehículo había sido lanzado deliberadamente por el precipicio, desde una altura de más de 30 metros. Dentro del coche se encontraban los cuerpos de Jennifer y Sarah, también los de 3 de sus hijos, Marquis, Jeremiah y Abigail. Los otros 3 no estaban en el vehículo, pero en los días siguientes, los restos de Hannah y Sierra fueron hallados en las cercanías, arrastrados por las olas. Devonte nunca fue encontrado, pero en abril de 2019 fue declarado legalmente muerto. La investigación posterior fue minuciosa y devastadora. La policía revisó los celulares, los registros bancarios, los historiales de búsqueda. Descubrieron que Sarah, días antes del accidente, había buscado en Google cosas como «cómo matarte sin dolor», «cantidad letal de Benadryl», «el suicidio puede doler», «cómo desaparecer a toda tu familia». También había buscado si podían matar a sus perros antes de huir. Jennifer, quien conducía el vehículo, tenía un nivel de alcohol en sangre superior al límite legal. Sarah y varios niños tenían cantidades excesivas de Benadryl en el sistema, lo que indicaba que habían sido drogados antes del impacto. El acelerador de la camioneta se había pisado a fondo hasta el último segundo. El 3 de abril, el forense del condado convocó un jurado para realizar una audiencia forense oficial. Tras 6 días de testimonios, peritajes y evidencia forense, los 12 miembros del jurado concluyeron que Jennifer y Sarah Hart habían cometido un asesinato-suicidio. Jennifer conducía. Sarah la asistía. Los 6 niños fueron asesinados por sus madres adoptivas. Y luego, ellas se mataron. La imagen de Devonte abrazando al oficial, la que había dado la vuelta al mundo, se convirtió ahora en símbolo de algo muy distinto. No de esperanza, sino de advertencia. Porque durante años, las señales estuvieron allí. Pero nadie miró lo suficiente. Nadie escuchó lo suficiente. Nadie actuó con la firmeza que la situación requería. Y cuando finalmente se encendieron las alarmas, ya era demasiado tarde. El caso de la familia Hart no solo dejó una estela de muerte, sino una serie de preguntas sin respuesta que calaron hondo en las instituciones y en la opinión pública. ¿Cómo es posible que durante casi una década, 6 niños estuvieran expuestos a abusos documentados sin que ninguna intervención real lograra protegerlos? ¿Cómo es posible que un historial tan largo de señales de alerta, reportes escolares, denuncias de vecinos, condenas por violencia doméstica y desapariciones de los entornos sociales no detonaran una respuesta contundente del sistema? Durante las semanas que siguieron al hallazgo del vehículo, periodistas, activistas y autoridades analizaron el caso desde todos los ángulos. La pareja se había desplazado entre varios estados, Minnesota, Oregón, finalmente Washington, y en cada uno habían dejado rastros de alarma que no fueron conectados.
El aislamiento extremo al que sometieron a los niños tras sacarlos del sistema escolar contribuyó a borrar toda línea de contacto con el exterior. Las autoridades admitieron que no existía, en ese momento, un sistema federal unificado que permitiera el cruce de antecedentes de abuso infantil entre distintos estados. A pesar de los reportes en Minnesota, cuando la familia se mudó a Oregón, no hubo un traspaso efectivo de información. Y lo mismo ocurrió al instalarse en Washington. Devonte, Hannah, Marquis, Abigail, Jeremiah y Sierra no murieron por un solo fallo. Murieron por una cadena de omisiones, decisiones burocráticas, interpretaciones equivocadas y, en última instancia, por una imagen cuidadosamente construida que ocultó el horror detrás de una narrativa de amor, diversidad y tolerancia. Las redes sociales jugaron un papel clave en esa ilusión. Cada fotografía publicada por Jennifer Hart mostraba una escena de armonía perfecta, de hijos felices y viajes memorables. Pero cada publicación era también una barrera que impedía ver lo que ocurría realmente. El miedo constante, el hambre como castigo, el control emocional, el aislamiento deliberado. En muchos de esos viajes que la familia hacía, según se descubrió después, los niños eran obligados a posar para las fotos, a sonreír aunque no quisieran. Devonte en particular fue el rostro más visible. Su imagen abrazando a un policía blanco durante una manifestación del movimiento Black Lives Matter se volvió viral en 2014. Años después, ese mismo niño estaba suplicando comida a los vecinos, rogando ayuda en silencio, mientras quienes miraban desde fuera seguían creyendo que estaban ante una familia ejemplar. Tras el veredicto oficial de homicidio-suicidio, los investigadores cerraron el caso. Las autoridades del estado de Washington reconocieron públicamente que los sistemas de protección infantil no contaban con las herramientas necesarias para dar seguimiento a este tipo de casos cuando hay desplazamientos interestatales y cuando la familia decide autoaislarse. La historia de los Hart terminó en una carretera costera del norte de California, pero su eco sigue resonando en todo el país. Es un caso que cambió la manera en la que se mira la adopción, el homeschooling, el uso de redes sociales como instrumento de construcción de imagen pública y, sobre todo, el papel de las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables. Una llamada al 911 entra a las 11:28 de la noche. Un joven, con voz quebrada y apenas suficiente aliento, dice lo que puede. «Ayuda, me estoy muriendo. Mi familia está muerta. Vengan ya». Luego silencio. Para los operadores del condado de Kitsap, era solo una llamada más, hasta que los bomberos llegaron a la propiedad rural en Seabeck, en el estado de Washington. En cuestión de minutos, la casa se encontraba completamente envuelta en llamas. Pero eso no fue lo más escalofriante. Lo que encontrarían adentro cambiaría por completo la dirección de la investigación y dejaría a una comunidad entera paralizada por el miedo. La familia Careaga vivía en una propiedad amplia y retirada entre los densos bosques de Seabeck, en el condado de Kitsap, Washington. Se trataba de una zona rural, tranquila, con grandes extensiones de tierra, casas separadas por cientos de metros y caminos de grava. Era el tipo de lugar donde las puertas solían dejarse sin llave y los vecinos apenas se cruzaban. John Derek Careaga, el patriarca, había comprado esa casa para darles privacidad y seguridad a su esposa y a sus hijos, y en apariencia eso era lo que tenían. John era un hombre de 43 años, de complexión robusta, reservado, poco sociable con extraños pero amable con quienes lo conocían. Había nacido en California, pero llevaba años en el estado de Washington. Dueño de una gasolinera Chevron en Bremerton, la manejaba junto con su esposa, Crystal Lynn Careaga, de 37 años. Ella había estado casada antes y tenía 2 hijos de relaciones anteriores, Jonathan Higgins y Hunter Schaap, ambos de 16 años. Aunque no eran hijos biológicos de John, él los había criado desde pequeños. Puertas adentro. Eran una familia como cualquier otra. Crystal era madre a tiempo completo, involucrada en la escuela de los chicos, asistía a reuniones, compartía actividades con otras madres de la comunidad. Hunter era un chico tímido,
con una fuerte inclinación artística. Tocaba instrumentos y estaba interesado en la producción musical. Jonathan, más extrovertido, era parte del equipo escolar de lucha libre. Ambos iban al mismo instituto, Clahovia Secondary School, y eran conocidos por ser tranquilos, sin antecedentes ni conflictos con nadie. No había señales de que algo anduviera mal en esa casa, no al menos a simple vista. Pero debajo de esa fachada, John Careaga llevaba una vida paralela. Además del negocio legal de la gasolinera, tenía conexiones con el narcotráfico. Eso no era público ni figuraba en ningún expediente abierto. Era información que solo circulaba en ciertos círculos cerrados. En los años previos al crimen, John se había vinculado con distribuidores de cocaína en California y se había convertido en un intermediario rentable en el condado de Kitsap. Movía cantidades considerables de droga, usaba parte del dinero para mantener sus negocios legítimos y al parecer cultivaba marihuana en cantidades menores para consumo o venta local. Era un secreto que guardaba incluso de personas cercanas. No tenía antecedentes penales serios. Nunca había sido arrestado por tráfico, mantenía sus cuentas en orden, no alardeaba. No llamaba la atención, pero su nombre figuraba en conversaciones telefónicas interceptadas, mencionadas por informantes confidenciales y anotadas en investigaciones abiertas que no lo apuntaban directamente, pero que comenzaban a conectar puntos sueltos. John tenía enemigos, y uno de ellos no estaba dispuesto a dejarlo seguir creciendo. Robert Watson III era miembro activo de Los Bandidos, un club de motociclistas con una estructura delictiva nacional. Originado en Texas décadas atrás, el club había evolucionado en muchas zonas en organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, armas y actos de violencia organizada. En el estado de Washington, los bandidos habían marcado presencia en zonas rurales, utilizando bares, talleres mecánicos y clubes como fachadas para operaciones más complejas. Watson conocía a Careaga. Al parecer, alguna vez trabajaron juntos en una distribución conjunta. Pero algo salió mal. Hubo discusiones por dinero, desconfianzas y una ruptura comercial que no terminó en buenos términos. Según fuentes posteriores en la investigación, Watson se sintió estafado o desplazado. Y en ese entorno, las disputas no se resuelven con abogados ni demandas, se resuelven con sangre. Lo que se preparaba no era un ajuste de cuentas menor. Era una operación para erradicar por completo a Careaga y enviar un mensaje a cualquiera que pensara en cruzarse con los bandidos o tomar parte de su territorio. La noche del 27 de enero de 2017 comenzó como cualquier otra. En la casa de Sea Beck, Crystal y los chicos estaban en casa. John estaba en su gasolinera. Según testigos y registros de cámaras de seguridad, salió del negocio por la tarde en su camioneta Ford F-150. No regresó. La policía cree que en algún punto fue emboscado, secuestrado y asesinado en un lugar distinto. Pero esa parte de la historia no se conocería hasta días después. Lo que ocurrió en la casa esa misma noche fue una ejecución rápida y meticulosa. A las 11:28 p.m., los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911. Era Hunter Schaap. Su voz era apenas audible. Dijo: «Ayúdame, estoy muriendo. Mi familia está muerta. Vengan ya». Luego, la línea quedó en silencio. Cuando los bomberos llegaron, la casa estaba en llamas. Era un incendio avanzado, provocado con acelerantes. No se trataba de un accidente ni de un fallo eléctrico. Cuando lograron apagarlo, descubrieron los 3 cuerpos: Crystal, Hunter y Jonathan. Los forenses confirmaron que todos habían sido asesinados antes del incendio, con múltiples disparos a quemarropa. Los agresores habían entrado sabiendo a quiénes encontrar y se habían asegurado de eliminarlos sin dejar testigos. Pero el asesinato no había terminado. John Careaga seguía desaparecido. Pasaron casi 48 horas sin rastro de él. Hasta que un granjero, en un sector boscoso del condado de Mason, a unos 25 kilómetros del lugar de los primeros crímenes, vio humo saliendo de su propiedad. Era la madrugada del 29 de enero. El vehículo estaba completamente incendiado. Dentro estaba el cuerpo de John, asesinado, con signos de violencia previa. Los expertos determinaron que fue asesinado antes de ser quemado y que el lugar había sido elegido con cuidado, apartado, difícil de acceder, sin cámaras ni vecinos cercanos. A simple vista, parecía que los asesinos buscaban eliminar todo rastro de evidencia. Pero no tocaron el dinero.
En la casa de Sivek, los investigadores encontraron casi $60,000 en efectivo guardados en una caja fuerte y en una mochila en la cocina. También hallaron 33 plantas de marihuana en el garaje. Nada fue robado. Nada fue movido. Eso descartó por completo el móvil del robo. Esto no había sido improvisado. Era una ejecución total y dirigida. Los asesinos fueron por la familia y por el patriarca, en ataques separados pero sincronizados. Eso indicaba planificación, recursos y experiencia. La escena en la casa dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Cómo habían entrado? ¿Cuántas personas participaron? ¿Por qué matar también a los adolescentes y a la esposa? Los análisis forenses confirmaron que no hubo forcejeo dentro de la vivienda. No había señales de entrada forzada. Todo indicaba que las víctimas conocían a los agresores o que estos lograron ingresar sin ser detectados, posiblemente sorprendiendo a la familia cuando ya estaban dentro. Los casquillos hallados en el lugar eran de calibre 9 milímetros. Había varios dispersos cerca de la entrada y también en la parte trasera de la casa. El fuego había sido iniciado después de los disparos, utilizando acelerantes. No fue un incendio accidental. Los peritos encontraron restos de gasolina en varios puntos. El objetivo era borrar evidencia y ralentizar la investigación. Pero el crimen fue demasiado violento, demasiado evidente para pasar como otra cosa. Mientras tanto, la noticia se esparció por Kitsap como un incendio fuera de control. Una familia entera, ejecutada. 3 de ellos en su casa, el cuarto en otro condado. No había antecedentes en la región de un caso así. El pánico se apoderó de la comunidad. Durante días, las autoridades mantuvieron silencio sobre los avances. Había un temor real de que los responsables siguieran libres y armados. La familia fue enterrada en un funeral conjunto. Asistieron cientos de personas, entre ellos compañeros de escuela, vecinos, conocidos de la gasolinera. Nadie entendía por qué alguien querría acabar con ellos, pero la policía ya tenía una línea. Habían empezado a revisar a fondo el pasado de John Careaga, y lo que encontraron comenzó a encajar. Informantes vinculados a redes de distribución de droga habían mencionado su nombre. No tenía condenas, pero sí una reputación entre ciertos círculos. Vendía cocaína en cantidades considerables, traída desde California. La transportaba en vehículos legales, usando su negocio como fachada. También había rumores de que cultivaba marihuana y vendía a clientes selectos. Pero no se trataba solo de una operación menor. Careaga había ganado dinero, y no todos estaban contentos con eso. Las tensiones con los bandidos se remontaban al menos 2 años atrás. Robert Watson III, un miembro de ese club, había hecho negocios con él. Pero luego hubo un quiebre. No quedó claro si fue por una deuda impaga, una entrega fallida o una disputa de territorio. Lo cierto es que Watson lo veía como un problema. Y entre los bandidos, los problemas se resuelven con fuerza. El club ya había estado en la mira de agencias federales por tráfico de drogas, armas y extorsión. Actuaban con códigos internos. Sus miembros protegían a los suyos. La violencia era parte del juego. Watson no estaba solo. Junto a él, las autoridades identificaron a su hermano, Johnny Watson, y a Danny J. Kelly Jr., un conocido del grupo y antiguo amigo de John Careaga. Danny había trabajado con él antes. Lo conocía. Sabía sus horarios, sus rutinas, los lugares que frecuentaba. Fue un contacto clave para planear los movimientos. La teoría de la fiscalía fue que el asesinato fue premeditado, organizado durante semanas, con roles específicos para cada uno. Uno de ellos habría seguido a John ese día, esperando el momento para interceptarlo. Los otros se encargaron de ir a la casa, entrar y asesinar al resto de la familia. Luego, prendieron fuego para eliminar pruebas. Durante meses, los investigadores reunieron evidencia, extrajeron datos de teléfonos móviles, compararon torres de señal, cruzaron horarios y ubicaciones, obtuvieron órdenes judiciales para rastrear movimientos. Cada pieza apuntaba en la misma dirección. Los 3 hombres habían estado en los lugares clave los días del crimen. No había imágenes directas, pero sí indicios sólidos. El caso fue lento. La fiscalía no quería presentar cargos sin tener todo lo necesario. Pasaron 5 años antes de que las detenciones se concretaran. En junio de 2022, los 3 fueron arrestados. Danny Kelly Jr.,
Robert Watson Treso y Johnny Watson. Se los acusó de múltiples cargos: asesinato en primer grado, secuestro, incendio premeditado, asalto agravado, entre otros. En total, 16 cargos criminales. Las audiencias iniciales generaron conmoción en Kitsap. Los medios cubrieron cada paso. Las autoridades confirmaron que se trataba de un crimen vinculado al narcotráfico y a disputas territoriales. No fue un hecho al azar, no fue un acto impulsivo, fue una ejecución calculada. El juicio tomó tiempo. Algunas de las acusaciones menores fueron descartadas por temas de procedimiento. El paso de los años y ciertos errores técnicos afectaron partes del proceso, pero la base del caso se mantuvo firme. Las pruebas por los asesinatos eran suficientes. En abril de 2024, los tres fueron declarados culpables por el asesinato de Crystal, Hunter, Jonathan y John Careaga. En mayo, fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue leída en una sala colmada. Familiares de las víctimas tomaron la palabra. Hablaron del vacío que quedó, de los cumpleaños sin celebrar, de las sillas vacías. El juez fue contundente. El crimen había sido brutal, despiadado y deliberado. No merecía clemencia, no podía ser ignorado. El caso cerró después de 7 años. Pero la comunidad no olvidó. El asesinato de la familia Careaga se convirtió en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Kitsap. No solo por su violencia, sino porque mostró que, incluso en los lugares más tranquilos, pueden esconderse guerras invisibles. Guerras de dinero, drogas y venganza, que solo salen a la luz cuando alguien decide eliminar a toda una familia para resolver un problema.